Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar ha sacudido las redes y ha vuelto a encender una de las historias más comentadas de la televisión turca. Ozge Gürel finalmente rompió el silencio en una entrevista que nadie esperaba y dejó frases ambiguas, miradas cómplices y confesiones entre líneas que muchos interpretaron como la revelación más atrevida de su vida íntima, una conversación que inmediatamente volvió a poner en el centro del escándalo a Can Yaman, el actor con el que compartió pantalla, química explosiva y una conexión que, según rumores insistentes, habría ido mucho más allá de las cámaras. ¿Fue realmente la experiencia más intensa de su vida o estamos ante una confesión cuidadosamente disfrazada para decir sin decirlo todo? En este video analizamos palabra por palabra lo que dijo Ozge, el contexto real de la entrevista, las reacciones del público, el silencio estratégico de Can Yaman y por qué esta supuesta confesión reavivó viejas polémicas, contratos, celos, detrás de escena y verdades incómodas que la industria prefirió callar durante años. Además te contaremos por qué este tema vuelve a ser tendencia justo ahora y qué intereses podrían estar detrás de esta revelación tan tardía y provocadora. Quédate hasta el final porque la última revelación cambia por completo la forma en que se entiende esta historia y te dejará impactado. Recuerda que el próximo mes varias series turcas estarán disponibles aquí en el canal totalmente dobladas al español. Contenido exclusivo que no encontrarás fácilmente en otros lugares. Por eso suscribirte es tan importante, porque ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar este tipo de videos polémicos, investigados y sin censura a más personas que aman este mundo. Dale like si te gusta este tipo de contenido porque ese simple gesto apoya enormemente el crecimiento del canal. Si puedes y quieres apoyar aún más nuestro trabajo, utiliza el Super Thanks para ayudarnos a seguir produciendo videos cada vez más completos y reveladores. Y si no puedes, no pasa nada, deja en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió o qué crees que realmente quiso decir Ozge Gürel. Tu opinión es clave para mantener viva esta conversación. Ahora sí, ponte cómodo y acompáñanos hasta el final porque lo que viene no es ficción y podría cambiar todo lo que creías saber sobre esta historia. Ozge Gürel nació en Estambul en 1987 en una familia de clase media que siempre valoró la disciplina, una buena educación y el apego a las tradiciones. Desde pequeña, creció en un entorno que valoraba la estabilidad y la responsabilidad, donde sus padres, especialmente su madre, procuraron inculcarle la importancia de dedicarse a los estudios y pensar seriamente en el futuro. Para ellos, el camino ideal sería una profesión respetable, como derecho, medicina o incluso ingeniería, carreras que, según la visión tradicional de muchas familias turcas, garantizarían no solo seguridad económica, sino también prestigio social. Ozge, sin embargo, desde muy temprana edad demostró una sensibilidad especial, un ojo curioso para las artes y una capacidad casi natural para observar detalles que otros pasaban por alto. Mientras que muchos niños solo se distraían con juguetes, ella disfrutaba viendo la televisión y se sentía cautivada por la forma en que los actores se movían, cómo modulaban sus voces y cómo lograban expresar emociones tan diversas ante la cámara. Esta curiosidad le llevó a imitar expresiones, repetir discursos, y en secreto, soñar con ser parte de ese universo que parecía tan lejano de su realidad cotidiana. La infancia de Ozge estuvo marcada por esta dualidad. Por un lado, la presión de encajar en el molde que su familia esperaba, y por otro, el impulso interior que la impulsaba a soñar con algo diferente. En la escuela, destacó como una estudiante dedicada, pero siempre sintió que su creatividad no tenía el espacio suficiente para desarrollarse plenamente. Las clases de ciencias y matemáticas eran obligatorias y rigurosamente impuestas por sus padres, pero lo que realmente despertaba su entusiasmo eran los momentos literarios, cuando podía escribir cuentos o recitar poemas ante la clase. Algunos profesores notaron este talento y alentaron su ingenio, pero en casa, cualquier mención de seguir una carrera artística era rápidamente desalentada. Esta divergencia comenzó a crear fricciones incluso en la infancia, ya que Ozge nunca fue una niña que aceptara órdenes sin rechistar. Dotada de una personalidad intensa y audaz, siempre buscaba argumentar, defender sus ideas y dejar claro que quería trazar su propio camino, aunque aún no tuviera claro cómo hacerlo. La adolescencia trajo consigo nuevos desafíos y, sobre todo, la carga de las comparaciones que la obligaron a afrontar graves problemas de autoestima. En Turquía, como en muchos otros países, los cánones de belleza femenina siempre han sido rígidos, y Ozge no sentía que encajara. Su piel clara, su cabello que cambiaba de textura con frecuencia y su forma de vestir, más informal que glamurosa, fueron blanco de comentarios maliciosos de sus compañeros de clase. En entrevistas, relató que, durante esta etapa, escuchó chistes crueles sobre su apariencia, su comportamiento a veces tímido e incluso su sueño de algo más grande que la realidad que la rodeaba. Estos episodios la marcaron profundamente, pero en lugar de destruirla, fortalecieron su capacidad de autodefensa. Poco a poco, desarrolló un coraza que le permitía responder con ironía o silencio, según la situación,
y esta actitud moldeó no solo su adolescencia, sino también su forma de relacionarse con los medios años después. Otro aspecto importante de esta etapa fue la influencia de la cultura familiar. Sus padres creían firmemente que su hija debía evitar las distracciones, lo que incluía limitar las salidas con amigos, evitar las fiestas y centrarse en actividades consideradas productivas. Özge creció sintiéndose como si viviera dentro de una especie de caja invisible, una estructura que la protegía pero también la asfixiaba. Fue en este contexto que aprendió a apreciar los momentos en que podía estar sola en su habitación, imitando diálogos de famosas actrices turcas, creando diálogos imaginarios y ensayando frente al espejo. Esta práctica casi secreta se convirtió en una válvula de escape y también en una preparación involuntaria para el futuro. Incluso sin acceso a escuelas de arte ni cursos formales en ese momento, Özge alimentó su talento instintivo con la observación, la repetición y mucha determinación discreta. Con el paso de los años, la adolescencia también le trajo sus primeras experiencias emocionales intensas. Tuvo amores platónicos, que nunca se materializaron, pero que alimentaron su fértil imaginación. También comenzó a escribir pequeños diarios, donde registraba no solo sus sentimientos, sino también historias ficticias que creaba basadas en situaciones cotidianas. Estas entradas revelaban una mente creativa que buscaba dar sentido incluso a los momentos de dolor. Cuando alguien la lastimaba, Özge transformaba el sufrimiento en palabras. Cuando se sentía invisible, inventaba un personaje que cobraba protagonismo. Esta costumbre de traducir las emociones en narrativas se convertiría más tarde en uno de los secretos de su capacidad para conectar con el público de forma tan genuina. A pesar de sus problemas de autoestima, Özge nunca dejó de creer que había algo especial en su interior. Con cada crítica o broma, se reforzaba la idea de que necesitaba demostrar, sobre todo a sí misma, que podía hacerse un hombre sin sacrificar su verdadera identidad. Fue este espíritu resiliente el que la ayudó a desenvolverse en un ambiente escolar competitivo y a menudo hostil. No encajaba con las chicas populares, pero también se negaba a aceptar el rol de invisible. En cambio, encontró la manera de destacar, ya fuera con buenas notas o con la valentía de hablar en público en situaciones donde otros estudiantes preferían mantenerse alejados. Cuando Özge Gürel decidió abandonar los planes académicos tradicionales y matricularse en teatro, comenzó una de las etapas más desafiantes, y a la vez, transformadoras de su vida. Desde temprana edad, intuyó que su vocación no residía en las carreras tradicionales de medicina, derecho o ingeniería, tan valoradas en su familia y en gran parte de la sociedad turca, sino en el mundo de las artes, donde podía expresar libremente sus sentimientos, su creatividad y su inquietud interior. Sin embargo, la decisión no fue recibida con entusiasmo por su familia. Algunos parientes incluso la consideraron una desviación irresponsable, casi un capricho pasajero de la juventud, sin percatarse de que en Özge ya ardía una pasión incontrolable por la actuación y por experimentar otras vidas a través de ella. Este choque inicial con la desaprobación familiar afectó profundamente a la actriz, quien a partir de entonces tuvo que vivir con la sensación de que tendría que esforzarse el doble para demostrar su valía, no solo al público, sino también a sus seres queridos. En cuanto empezó a incursionar en el mundo del teatro y la televisión, Özge se topó con una realidad muy distinta a la que había imaginado. El glamour que imaginaba viendo telenovelas y películas dio paso a una agotadora rutina de audiciones en salas frías, audiciones que duraban apenas unos minutos y puertas que se cerraban casi al instante. En innumerables ocasiones, viajó largas horas en transporte público solo para escuchar un rotundo no de directores de casting que apenas lo miraban. A menudo regresaba a casa en silencio, conteniendo las lágrimas de frustración, pero al mismo tiempo sintiendo que cada no debía transformarse en combustible para el siguiente paso. Había una determinación tenaz en su corazón que no le permitía rendirse, ni siquiera en los días en que la incredulidad amenazaba con sofocar sus sueños. Mientras luchaba por hacerse un hombre, Özge tuvo que lidiar con la dura realidad financiera. Sin el apoyo incondicional de su familia, que aún creía que esta etapa sería fugaz, buscó trabajos que le garantizaran la supervivencia en Estambul, una ciudad vibrante, pero también implacable con quienes intentaban vivir sus sueños. Trabajó como camarera en cafeterías, atendiendo a clientes exigentes, balanceando bandejas con una sonrisa practicada mientras ensayaba mentalmente diálogos y expresiones que podría usar en futuras audiciones. Esta etapa le dio una comprensión muy clara del peso del rechazo, no solo el rechazo profesional, sino también el rechazo invisible que sentía por parte de algunos que la veían simplemente como una joven camarera, inconsciente de la llama artística que llevaba dentro. Para muchos, Özge era una chica común y corriente que intentaba llegar a fin de mes en la gran ciudad, pero para ella, cada día tras el mostrador era una lección de humildad y resiliencia, un recordatorio de que tendría que luchar mucho más de lo que imaginaba para ganarse un lugar en el ojo público.
Las audiciones para anuncios y telenovelas se convirtieron en una rutina marcada por altibajos emocionales. Había días en que salía de las audiciones seguro de haber dado lo mejor de sí, solo para recibir un rechazo días después. En otras ocasiones, era consciente de que la elección de los papeles estaba ligada a factores ajenos al talento, como los rígidos estándares de belleza, las conexiones dentro de la industria e incluso el favoritismo, que la indignaban. Este sentimiento de injusticia la acompañó durante mucho tiempo y moldeó su postura crítica hacia lo que sucedía tras bambalinas en la televisión turca. Con cada rechazo, Özge forjó en sí misma una mezcla de resiliencia e inconformismo, una sensación de que, cuando por fin tuviera voz, no dudaría en exponer la hipocresía y los juegos egoístas que presenciaban los pasillos del estudio. Tras meses de frustración, se presentó una oportunidad inesperada. Özge había descubierto una audición para una telenovela secundaria y decidió insistir en participar, incluso después de escuchar de sus conocidos que probablemente no tendría oportunidad, ya que las plazas estaban prácticamente agotadas. No se dejó intimidar y asistió repetidamente, enviando currículums, participando en audiciones adicionales e incluso pidiendo a los productores una oportunidad extra. Su persistencia captó la atención de todos, y finalmente consiguió un papel, aunque pequeño, en la serie. Para muchos actores, habría sido un cameo apenas perceptible, pero para ella, representó la primera grieta en un muro aparentemente infranqueable. Lo más impresionante es que, incluso con pocas líneas y una breve aparición, Özge logró crear una presencia tan impactante que productores y compañeros de reparto comenzaron a notar algo diferente en su actuación. Había una intensidad en sus gestos, un brillo en la mirada y una dedicación genuina que hacía que su actuación destacara más allá de su tiempo en pantalla. Esta primera experiencia fue como un soplo de aire fresco entre tantos rechazos, demostrándole que, incluso en papeles pequeños, su esencia artística tenía el poder de conmover al público y ganarse el respeto de la industria. Este periodo de lucha y rechazo no solo fue un capítulo difícil en su carrera, sino también un laboratorio emocional que consolidó su resiliencia. Özge aprendió a soportar la presión, la frustración y las humillaciones silenciosas que forman parte de los inicios de las carreras de tantos artistas, pero que rara vez se revelan al público. Fue también durante esta época que comenzó a desarrollar su lado rebelde, que más tarde estallaría en declaraciones controvertidas sobre las condiciones laborales, la falta de igualdad de oportunidades y la superficialidad con la que a menudo se trataba a las mujeres en televisión. Si en su infancia y juventud había aprendido a construir una coraza para protegerse de los comentarios crueles, ahora esa coraza se transformaba en la firmeza de alguien que ya no teme desafiar las expectativas. La vida personal de Özge Gürel siempre despertó tanta curiosidad como su carrera como actriz, y poco a poco, comenzó a darse cuenta de que no eran solo sus papeles en telenovelas los que atraían la atención del público, sino también sus relaciones y preferencias íntimas. Incluso a temprana edad, a sus 20 y pocos años, cuando apenas comenzaba a consolidarse en la industria, Özge ya se enfrentaba a un aluvión de rumores sobre su vida amorosa. Sus compañeros de reparto eran constantemente mencionados como posibles novios, pero la actriz nunca confirmó nada oficialmente, prefiriendo preservar su privacidad en una época en la que aún no sabía cómo lidiar con el acoso mediático. Este misterio, por un lado, alimentaba la curiosidad de la prensa y el público, pero por otro, también se convertía en una carga, ya que cualquier interacción amistosa entre bastidores se interpretaba como un posible romance. Incluso admitió en entrevistas posteriores que este periodo estuvo marcado por una sensación de invasión, como si no pudiera vivir una juventud normal sin que sus pasos se interpretaran a través de la lente del escándalo. La primera gran revelación pública llegó cuando Özge reveló su relación con Serkan Ayolu, actor con quien protagonizó una telenovela que no solo conquistó a la audiencia turca, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional. El romance parecía perfecto para el público, una pareja joven, hermosa, talentosa y carismática, que representaba no solo una historia de amor en pantalla, sino también fuera de ella. Revistas y portales de entretenimiento inundaron sus fotos en portadas y titulares, describiéndolos como la pareja ideal de la televisión turca. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas ante las cámaras escondía, tras bambalinas, desafíos que pondrían a prueba la madurez y la resiliencia de la relación. Özge, en entrevistas más recientes y abiertas sobre su vida personal, reveló que vivir un romance tan público fue emocionante y a la vez sofocante. Por un lado, se sentía feliz de estar con alguien que compartía su mundo, que entendía la agotadora rutina del rodaje y que compartía los mismos sueños artísticos. Pero por otro lado, se enfrentó a intensos ataques de celos, discusiones alimentadas por agendas apretadas, y sobre todo, a la incesante presión de los medios y el público que rodeaba a la pareja. No pasaba un día sin que los periodistas especularan sobre un posible compromiso, planes de boda o incluso hijos, asuntos que, según ella, se convirtieron en una verdadera carga emocional.
Esta presión social, sumada a sus propias inseguridades, hizo que Özge a veces se cuestionara si valía la pena mantener una relación pública. En una ocasión confesó que echaba de menos vivir el amor de una forma más íntima, menos escrutadora, sin tener que ser juzgada constantemente. A pesar de esto, la relación con Serkan también estuvo marcada por momentos felices e inolvidables. Viajes internacionales, apariciones públicas en ceremonias de premios e incluso la evidente complicidad en entrevistas demostraron un fuerte vínculo, cimentado no solo por el romance, sino también por la colaboración profesional. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras públicas, la prensa amplificó los altibajos. Cualquier gesto interpretado como frialdad, cualquier ausencia de eventos conjuntos o incluso una mirada diferente en su mirada se transformaba en rumores de separación. Özge aprendió a lidiar con esta exposición con el tiempo, pero confesó que, en sus primeros años, le quitaba el sueño y sufría ataques de ansiedad debido a los titulares sensacionalistas que intentaban describir su vida amorosa con detalles que no siempre se correspondían con la realidad. Los conflictos también surgieron de una fuente inevitable, sus agendas. Serkan y Özge eran actores en ascenso, y cada nuevo proyecto implicaba meses de intensa grabación, viajes de rodaje y compromisos de promoción. Hubo periodos en los que apenas podían verse, y cuando finalmente estaban juntos, tuvieron que lidiar con el peso acumulado de la distancia y la presión pública. Estas tensiones dieron lugar a crisis que, aunque nunca se revelaron del todo, fueron admitidas por la propia actriz al comentar que en ocasiones consideró renunciar a una relación tan pública. A pesar de su evidente amor, Özge comprendía que la privacidad era uno de los bienes más preciados y que podría ser imposible mantenerla en un entorno donde cada movimiento estaba vigilado. Además de su relación con Serkan, los rumores también apuntaban a que la actriz mantuvo una breve relación con un empresario turco. Esta información nunca se confirmó oficialmente, pero cobró fuerza en los medios durante un periodo de crisis en su relación principal. Titulares sensacionalistas circularon en periódicos y páginas web de chismes, describiendo reuniones secretas y cenas discretas, y aunque no se demostró nada, el simple rumor bastó para aumentar la presión sobre Özge. Nunca habló directamente del asunto, pero su silencio, en sí mismo, alimentó la curiosidad pública y reforzó la reputación de que su vida personal era tan turbulenta como emocionante. Al mismo tiempo, también estaban las breves relaciones del pasado, aquellas que nunca se confirmaron, pero que dejaron cicatrices emocionales en la actriz. Amigos cercanos revelaron que Özge siempre fue intensa en sus pasiones, entregándose en cuerpo y alma, lo que hizo que cada ruptura fuera profundamente impactante. Esta intensidad, combinada con el contexto de su profesión, convirtió sus relaciones en una mezcla constante de amor, exposición y confusión. Para ella, el amor era a la vez un refugio y un campo de batalla, un lugar donde encontraba afecto y comprensión, pero también donde enfrentaba la presión, las inseguridades y el peso de las expectativas sociales. A medida que Özge Gürel se consolidaba como una de las actrices más queridas de la televisión turca, también adquirió la confianza para compartir sus conocimientos sobre el detrás de cámaras de la industria, algo que no siempre fue bien recibido. Su personalidad directa y su enfoque inquebrantable transformaron entrevistas que podrían haber sido meramente formales en momentos memorables, rodeados de controversia y repercusiones. A diferencia de muchos colegas que prefieren evitar cualquier comentario que pueda comprometer contratos o dañar su imagen, Özge siempre se ha mantenido firme en la defensa de su esencia, incluso si eso implicaba pelear con productores, medios de comunicación e incluso con algunos miembros del público. Esta postura la ha convertido en una figura controvertida, admirada por algunos por su valentía al hablar abiertamente y criticada por otros que la consideraban temperamental, pero sobre todo, la ha hecho auténtica e imposible de ignorar. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando decidió criticar abiertamente las presiones estéticas que sufren las actrices turcas, un tema que a menudo se trata con discreción o se ignora. Durante una entrevista, Özge reveló que en una ocasión los productores la presionaron para que bajara de peso rápidamente para encajar en un papel protagónico en una telenovela. Según ella, las exigencias no solo eran vergonzosas, sino también perjudiciales para su salud, ya que recurrió a dietas extremas y una rutina extenuante para cumplirlas. Al relatar esta experiencia, la actriz dejó claro que ya no estaba dispuesta a someterse a este tipo de imposiciones y que se negaba a aceptar la idea de que el talento de un artista pudiera reducirse a cifras en una báscula. Sus palabras resonaron con fuerza, especialmente entre las jóvenes que la veían como un modelo a seguir, pero también provocaron la ira de algunos productores y críticos que consideraron la exposición como una forma de ingratitud. Sin embargo, para Özge, era imposible permanecer en silencio ante algo que la había afectado profundamente, y el episodio consolidó su imagen como un artista que se niega a dejarse moldear únicamente por las convenciones de la industria. Poco después, otra declaración incendiaría las redes sociales y los medios de comunicación.
Al ser preguntada sobre los rumores de que había rechazado un contrato multimillonario para protagonizar una superproducción internacional, Özge no dudó en responder que sí, que había dejado pasar oportunidades que podrían haberle reportado sumas impresionantes, simplemente porque las condiciones requeridas iban en contra de sus principios. Fue en ese momento que pronunció la frase que rápidamente se viralizó: prefiero perder papeles que perder mi esencia. Estas palabras, cargadas de significado, dividieron a la opinión pública. Muchos aplaudieron a la actriz por su integridad y por demostrar que no se doblegaría ante el poder del dinero ni la fama, mientras que otros la criticaron, calificándola de arrogante y diciéndole que debería ser más pragmática si quería consolidar su carrera internacional. Independientemente de la reacción, la frase resonó y comenzó a repetirse en diversos contextos, reforzando la imagen de Özge como alguien que prioriza la autenticidad por encima de cualquier otra oportunidad. Pero quizás la controversia más significativa surgió cuando la actriz decidió hablar abiertamente sobre la hipocresía que rodea el papel de la mujer en la industria del entretenimiento turca. En una entrevista televisiva, ante millones de espectadores, Özge declaró que muchos colegas tuvieron que guardar silencio ante el acoso y el abuso de poder para evitar perder sus empleos. Esta declaración fue considerada audaz e incluso peligrosa, ya que tocaba un tema delicado que a menudo se ocultaba. Su discurso causó un verdadero revuelo. Asociaciones y activistas feministas aplaudieron su valentía, mientras que sectores más conservadores y parte de la prensa la criticaron duramente, calificándola de exagerada y tratando de manchar la imagen de la televisión turca. Para Özge, sin embargo, era imposible fingir que estas situaciones no existían, y al sacar el asunto a la luz, dejó claro que estaba dispuesta a asumir las consecuencias de su honestidad. Estos episodios demuestran que Özge no se limita al papel de una actriz encantadora en pantalla, sino también al de una mujer consciente que se alza contra las injusticias que presencia. Cada una de sus declaraciones, incluso las más controvertidas, transmite la fuerza de quien se niega a permanecer pasiva ante la adversidad. A lo largo de su carrera, ha vivido momentos en los que la prensa ha intentado distorsionar sus declaraciones o usarlas como arma para crear narrativas de ingratitud o rebelión. Sin embargo, ella ha mantenido su postura firme, sin ceder ni disculparse solo por complacer. Esta constancia, aunque le ha costado oportunidades, también la ha convertido en una voz respetada por muchos, especialmente por las mujeres que se sienten representadas por sus palabras. No era raro que sus colegas se sintieran inspirados por su valentía, pero optaran por no hablar públicamente, precisamente por miedo a las represalias que ella misma sufría. Özge incluso comentó que muchas actrices se acercaron a ella en privado para agradecerle sus comentarios, pero admitieron que no podían repetir la misma postura por miedo a perder su trabajo. Este reconocimiento silencioso reforzó su convicción de que estaba en el camino correcto, incluso si eso significaba soportar sola el peso de las críticas más intensas. Para ella, no se trataba de buscar controversia, sino de dignidad y coherencia. A pesar de la brillantez que siempre acompañó la carrera de Özge Gürel, su vida distaba mucho de ser un cuento de hadas, y a mediados de sus 30, atravesó uno de los periodos más delicados y desafiantes de su carrera. El público la veía en portadas de revistas, telenovelas de éxito y entrevistas de televisión, pero tras las cámaras, la actriz luchaba en silencio con ataques de ansiedad cada vez más frecuentes. La fama, que al principio parecía un sueño hecho realidad, comenzó a revelar su lado cruel, imponiendo exigencias diarias, juicios implacables y una constante sensación de que cualquier error podía magnificarse y convertirse en un escándalo. Özge ya había enfrentado el rechazo al principio de su carrera, pero ahora la carga era diferente. Ya no era solo una aspirante actriz, era una figura pública cuya vida estaba bajo constante escrutinio, y lidiar con esta presión requería mucho más que talento actoral. Uno de los mayores contribuyentes a esta ansiedad fue el impacto de las redes sociales. En un mundo cada vez más conectado, Özge se convirtió en el blanco de miles de comentarios diarios, algunos llenos de amor y admiración, pero otros llenos de crueldad y juicios despiadados. Críticas a su apariencia, comparaciones injustas con otras actrices, insinuaciones de que no merecía ciertos papeles e incluso cuestionamientos sobre sus capacidades profesionales comenzaron a invadir su vida diaria. Lo que para algunos podrían parecer simples opiniones vagas en línea, para ella se convirtió en una carga emocional constante, un recordatorio diario de que estaba siendo observada y juzgada por personas que ni siquiera la conocían realmente. Esta tensión llegó a tal punto que Özge decidió alejarse de las redes sociales durante meses, consciente de que necesitaba protegerse de ese ambiente tóxico para preservar su salud mental. Además de la presión externa, la actriz también enfrentó turbulencias en su vida personal. Rumores de una posible traición en su relación comenzaron a circular en los medios turcos, e incluso sin confirmación, la especulación fue suficiente para generar dolor e incomodidad. Con cada nuevo titular, cada foto interpretada fuera de contexto,
Osge vio su privacidad cruelmente invadida y expuesta, sin control sobre la narrativa. Decidió guardar silencio durante mucho tiempo, creyendo que alimentar los chismes solo les daría más espacio para crecer, pero su silencio también tuvo sus propias consecuencias. Muchos interpretaron su postura como una confirmación de los rumores, lo que la dejó aún más frágil. Experimentar un drama personal bajo la atención mediática no le permitió procesar sus emociones de forma saludable, y en entrevistas posteriores, confesó que consideró seriamente abandonar su carrera y buscar una vida alejada de los focos, donde pudiera simplemente existir sin ser juzgada constantemente. El momento más vulnerable de Osge llegó precisamente cuando se dio cuenta de que ya no podía distinguir entre lo que hacía por pasión y lo que hacía simplemente para satisfacer las expectativas de los demás. El rodaje se volvió más exigente, las entrevistas más agotadoras, e incluso el contacto con el público, que antes había sido una fuente de alegría, empezó a generarle ansiedad. Sin embargo, este periodo oscuro también marcó un profundo cambio en su perspectiva de la vida. La actriz decidió buscar ayuda profesional y comenzó terapia, lo que le ayudó a comprender mejor sus propias emociones, identificar los desencadenantes que alimentaban sus ataques de ansiedad, y lo más importante, redescubrir el significado de su propio camino. El apoyo de sus amigos cercanos también fue crucial en este proceso. En un círculo reducido, al margen de la exposición pública, Osge encontró consuelo, consejos y el recordatorio de que no estaba sola. Muchos de estos amigos la animaron a continuar, recordándole lo genuino de su talento y cómo inspiraba a millones de personas en todo el mundo. Este apoyo emocional fue como una red de seguridad que la impidió rendirse en momentos de debilidad. Además, el contacto con fans verdaderamente cariñosos, que constantemente le enviaban mensajes de apoyo, dibujos, cartas y palabras de aliento, también se convirtió en una fuente de fortaleza. Ella misma declaró en una emotiva entrevista que, a menudo, al leer mensajes de personas que decían sentirse más fuertes o seguras gracias a sus papeles, recuperaba la fe en sí misma y la certeza de que su arte tenía un propósito mayor. Este periodo de superación de obstáculos marcó un punto de inflexión en la vida de Osge Gurel. Lejos de volverse más frágil, emergió de esta fase con una postura más firme ante la opinión pública y más selectiva en sus proyectos profesionales. Aprendió a rechazar propuestas que no le convenían, incluso si eran ventajosas económicamente, y comenzó a valorar mucho más su salud mental y bienestar emocional. Mientras que antes se sentía obligada a aceptar roles para mantener su posición, ahora comenzó a elegir proyectos que realmente conectaban con sus valores y le permitían crecer artísticamente. Esta madurez también se reflejó en sus entrevistas, donde adoptó un tono más seguro y menos preocupado por complacer a los demás, dejando claro que su prioridad era ser fiel a sí misma. Su experiencia con ataques de ansiedad también la impulsó a involucrarse en causas relacionadas con la salud mental.